Bueno, como decía, lo que voy a hacer durante la próxima hora, más o menos, es daros una visión de cuál es el papel de la ciencia de datos y el Big Data en la transformación digital, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el rol que juegan? ¿Cuál es la importancia que tienen? Entonces, antes de profundizar en el papel del Big Data y de la ciencia de datos, sí que quería abundar un poco, pues, bueno, en lo que ya ha estado comentando Germán en este rato, acerca de la transformación digital y cuáles son los pilares y el impacto que tiene, cuál es la importancia de esta transformación digital. Al final estamos hablando de una transformación que lo que pretende es integrar nuevas tecnologías de la información en las distintas áreas y actividades de una organización o de una empresa, ¿de acuerdo? Y el objetivo de esto es, pues bueno, desde mejorar la propia eficiencia de cómo funciona la organización, la eficiencia de los procesos, hasta mejorar el conocimiento que se tiene del mercado y de las necesidades que tiene el público al cual te diriges, ¿de acuerdo? Entonces, esta transformación lo que busca es permitir a la empresa innovar para mejorar, como decía, esos procesos internos y poder crear nuevos servicios y productos que a lo mejor ni siquiera había un mercado anteriormente para ellos. Y también facilitar la capacidad de adaptarse a los cambios, de responder a todos los cambios que existen en el mercado y en la demanda que hay de servicios y productos. Como también decía Germán, la transformación digital no es un cambio que vaya a afectar únicamente a ciertos sectores muy concretos de la economía, ¿de acuerdo? No es un proceso que podamos pensar que se va a centrar en empresas, digamos, pues aquellas con mayor componente tecnológico o con empresas de software o pueden ser empresas de ingeniería, de finanzas, sino que estos cambios, la transformación digital, eh, van a afectar prácticamente a todos los sectores de actividad en mayor o menor medida. Por lo tanto, hay que estar preparado para ellos y enfrentarse a esta transformación. Y por tanto, también va a afectar a distintos tipos de empleo, a distintos perfiles de empleo, modificando el tipo de tareas que van a desarrollar estos empleos o en algunos casos incluso reemplazando en la práctica totalidad determinados puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Importante, la transformación digital, aparte de llevarte a innovar y a mejorar, ¿de acuerdo? Y poder estar preparado para adaptarte, te prepara también para enfrentarte a aquellos cambios producidos por otros agentes que pueden suponer una disrupción total de cómo se entendía hasta ese momento un determinado negocio. Y aquí pongo tres ejemplos de empresas que son paradigmas de disrupción, de cambio radical en la forma de entender un negocio en distintos sectores. Tenemos Airbnb, Uber y Netflix que han cambiado la forma tradicional de operar pues en el sector de alojamiento y hostelería, en el sector del transporte de proximidad, de transporte público o en el sector del entretenimiento, en el sector de pues generación de contenido audiovisual y cómo se ofrece a los usuarios, ¿de acuerdo? Han cambiado las reglas de juego y son empresas que lo que decidieron es tomar un enfoque completamente distinto, apoyándose en datos y en nuevas tecnologías para ofrecer nuevos tipos de servicio y modificar completamente, como estoy diciendo, eh, la forma de operar que tenían los agentes y las empresas en esos sectores antes. Entonces, si una empresa de cualquier sector, y tampoco importa mucho el tamaño, cree que la transformación digital
no le afecta, no es algo para lo que deba estar preparado y que no necesita adaptarse o conocer cuáles son las tecnologías o los fundamentos necesarios para poder enfrentar esa transformación digital y poder aprovechar esas oportunidades. Entonces es muy probable que en un futuro, más tarde o más temprano, alguna otra empresa que ya existe o de nueva creación, sí lo haga, sí de ese paso, sí abrace esa transformación digital y aproveche todas esas oportunidades que dan las nuevas tecnologías y el uso de la información y cambie completamente cómo funciona el sector en el que estamos trabajando. Y si no estamos preparados, en el mejor de los casos, lo que ocurrirá es que perderemos mercado y tendremos que pasar por un proceso de adaptación hasta que finalmente podamos recuperar parte de ese nicho, parte de ese mercado, y en el peor de los casos directamente nos echarán. Esas empresas que sí que están dispuestas a dar el salto y aprovechar estas tecnologías, pueden echarnos del negocio, pueden echarnos de la actividad si nosotros no estamos preparados. Algunos de los principales elementos o los principales pilares de la transformación digital. Bueno, pues empecemos por la estrategia. Digamos que para que una organización, una empresa tenga éxito en su intención de abrazar esta transformación digital y concluir con éxito el proceso, lo primero es que debe ser una estrategia de la propia empresa, algo que esté liderado desde la dirección de la empresa y que estén claros los objetivos que se quieren alcanzar y qué pasos se van a dar para conseguirlos y hacer una gestión adecuada de todo el proceso, porque dependiendo de las ambiciones que se tengan con esta transformación, los pasos pueden ser más o menos complejos y es necesario llevar una gestión adecuada de ese proceso. Otro aspecto importante es la cultura de la innovación. Si apostamos por la transformación digital, debe ser para, para implantar esa cultura de innovación, para apostar por cambios que mejoren o que transformen los procesos de nuestra organización, para poder prestar mejores servicios o mejorar la eficiencia, los costes que tenemos para dar nuestros servicios, ¿de acuerdo? Y así poder incluso alcanzar nuevos mercados. Y después ya vendrían lo que probablemente para mí son los tres pilares fundamentales, que por un lado serían las personas, para, para llevar a éxito una transformación digital en una organización, lo primero que hace falta es contar con el talento y la participación de las personas, contar con un equipo que se involucre en el proceso y que ese equipo, esas personas que están en tu empresa, tengan la capacitación y la formación adecuada. No significa que todos tengan que saber de todo, pero sí que tengan esa base de conocimientos y que se les apoye en la formación, en la capacitación y dar también una cultura de equipo, porque en esta transformación digital, sobre todo con estas nuevas tecnologías de la información de las que voy a hablar, como decía, saber de todo es imposible, por lo tanto hace falta contar con equipos multidisciplinares y que colaboren entre sí, con perfiles complementarios. Otro gran pilar serían los datos, que como veremos después son la materia prima esencial en la transformación digital. Aquí probablemente lo primero que hay que hacer es conocer y gestionar los propios datos que tiene mi organización, mi empresa, que manejamos internamente para poder explotarlos de la forma adecuada y a partir de ahí generar mayor eficiencia y mayor valor. Y por último, el otro gran pilar serían las tecnologías. Las nuevas tecnologías que van a ser las herramientas, digamos, habilitadoras de este cambio, habilitadoras para completar los procesos y llevar a éxito esta transformación digital en nuestra organización. Entonces, pues, cuando hablamos de tecnologías, bueno, pues aquí vemos una lista de
de distintas tecnologías que podemos identificar como las palancas de esta transformación digital. ¿De acuerdo? Pues aquí vemos tecnologías móviles, que a día de hoy ya es algo que tenemos asimilado todo el mundo, el uso de tecnologías móviles, de aplicaciones móviles para acceder a cualquier tipo de servicio. Pues tendríamos otras tecnologías de la información, como la computación en la nube, el Big Data y tecnologías relacionadas con la ciencia de datos, como la inteligencia artificial o el Machine Learning. Estas tecnologías probablemente son las que nos van a servir como herramientas principales para analizar y explotar mejor los datos de que disponemos, tanto nuestros internos como externos. ¿De acuerdo? Van a ser las herramientas clave para poder extraer valor y conocimiento de todo el abanico de distintos conjuntos de datos, toda la información que tenemos a nuestra disposición. Otras tecnologías que también forman parte de la nueva transformación digital y que sirven para desarrollar nuevos servicios, para innovar y acelerar el desarrollo de nuevos productos y llevar a mercado nuevos servicios. Pues aquí tendríamos Internet de las cosas, sensores, actuadores, poder contar con esta tecnología para desarrollar nuevos servicios o monitorizar la actividad que tenemos en nuestros procesos de fabricación, si estamos hablando de industria, por ejemplo. La robótica es otra tecnología, otro eje fundamental en la transformación digital. Y también contaríamos con otras tecnologías, pues como puede ser la impresión 3D, que después hablará mi compañero, José Antonio, o la realidad aumentada para desarrollar nuevos servicios, desarrollar nuevos productos o, como decía, simplemente mejorar los procesos o la experiencia interna en la empresa en el desarrollo de las actividades, ¿de acuerdo? Como veis, aquí hay una gran variedad de tecnologías. Muchas de ellas están entrelazadas y son complementarias entre sí y nos las encontraremos de forma conjunta cuando queramos abordar esta transformación digital en nuestra empresa. Otras sí que son tecnologías que pueden ser un poco más independientes. Lo importante no es que en ese proceso de transformación digital queramos abrazar todas estas tecnologías. No es necesario que tengamos que explotar todas estas tecnologías para tener éxito en ese cambio, en esa evolución. Pero sí que es importante conocer que existen y qué es lo que nos ofrecen estas tecnologías para poder decidir cuáles son las que necesitamos y poder explotarlas, ¿de acuerdo? Respecto a las personas y volviendo al talento y la capacitación, al final, probablemente, junto con los datos, este sea uno de los pilares fundamentales, como decía antes. Las empresas que quieren apostar por la transformación digital, a día de hoy, tienen carencia de personas con los conocimientos, con la formación, con el talento necesario para poder ayudarles y poder llevar adelante todos esos procesos de transformación y cambio hacia un nuevo modelo más digital, ¿de acuerdo? Y aquí, pues la carencia viene en todo tipo de perfiles, desde científico de datos, desarrolladores de software, expertos en Big Data, expertos en tecnologías en la nube. Pero son toda una serie de perfiles que a día de hoy no hay suficientes personas capacitadas con la formación adecuada en el mercado laboral. Muchas empresas están optando por formar a personas que ya tienen en la casa para dotarlas de esos conocimientos, de esa capacitación y poder apoyarse en ellas
para llevar adelante todos estos procesos. El problema es que formar a gente que tú tienes en tu empresa, esa gente, esos empleados, ya están realizando otro trabajo, digamos, que supone o reducir su carga de trabajo habitual o, digamos, aumentar su carga exigiéndoles empujándoles a que tengan esta formación, ¿de acuerdo? Entonces, es un proceso lento, el de la capacitación, el de la formación en la propia empresa. Pero es que la realidad es que a día de hoy sigue habiendo carencia de personales que salgan de centros de formación, que salgan de la formación, ya sea reglada o no, con todos estos conocimientos. Y además se trata de una formación, de unas habilidades y unas capacitaciones que, como veremos después, no es algo que yo hago un curso o me matriculo en un máster, en una carrera y aprendo determinadas tecnologías o determinadas áreas de conocimiento, ¿de acuerdo? Y con eso ya está, ya es suficiente, sino que esto es un mundo cambiante, el mundo de las nuevas tecnologías de la información y en especial ciencia de datos y Big Data, es un mundo en constante evolución. Como veremos después, no dejan de salir nuevas tecnologías, no deja de haber avances. Entonces, trabajar en estas tecnologías y tratar de aprovechar estas tecnologías e incluirlas en nuestra organización, en nuestra empresa, requiere que las personas que se involucran aquí estén en un proceso de formación prácticamente continua, que tengan esa voluntad de estar aprendiendo continuamente. Y eso también requiere que la propia organización lo apoye y lo fomente y dé ese soporte para esa formación continua, esa renovación de conocimientos. ¿De acuerdo? Por eso decía antes que es muy importante en la transformación digital relacionada con nuevas tecnologías de la información, esa visión, digamos, estratégica, que exista un plan y un apoyo claro desde la dirección, desde la gestión de la empresa, para que esto sea un proceso sostenido. Y por último, pues bueno, la otra gran pata, el otro gran pilar que comentaba antes, sería la parte de los datos. Como decía antes, en la mayoría de los casos, con lo primero que nos encontramos en las organizaciones, en las empresas, es que ni siquiera en los departamentos, en las propias empresas, saben toda la información de la que disponen internamente, la información que manejan ellos, que ellos mismos generan y que está repartida y de forma aislada entre distintos departamentos, distintos silos y sin saber muy bien qué datos están ahí almacenados, cómo están almacenados, quién los controla, quién los gestiona. Eso supone la primera barrera para poder dar ese salto y aprovechar las tecnologías de la información, la ciencia de datos y el Big Data eh, para mejorar nuestros procesos o desarrollar nuevos servicios. Entonces, el primer punto es tener bien identificadas y caracterizadas las fuentes de datos de las que disponemos en nuestra propia empresa, porque esa va a ser la base, ese es digamos, es el petróleo, es el combustible de todo lo que podamos desarrollar después. Si tenemos correctamente identificada nuestra información y la tenemos bien gestionada y preparada, a partir de ahí ya podemos empezar a explorar, analizar y poder extraer conocimiento de los datos que gestionamos. Dependiendo de la empresa, pues estamos hablando
pues, de información, pues, de ERPs, de bases de datos de clientes. Pues si estamos en la industria o en una empresa, pues no sé, de logística, que tenemos una flota de camiones, de furgonetas de reparto con sus GPS, pues vamos a tener información de localización, vamos a tener información de sensores, vamos a tener información, pues, de los logs de actividad de nuestros servidores, de distintos servicios, distintas herramientas que estén corriendo. Vamos a tener datos, pues, por ejemplo, si tenemos una página web, una tienda online o tenemos un canal en redes sociales, vamos a tener datos de las interacciones con los clientes. Entonces, toda esa información, que es muy diferente una de otra y que probablemente tengamos almacenada en sitios distintos, incluso parte de ella ni siquiera seamos conscientes de que la estamos almacenando, simplemente se acumula en algún sitio, no sabemos dónde. Tener bien identificada esa información, limpia y categorizada y bien preparada para explotarla, es el primer paso. Después vendría enriquecer esa información con datos externos, y ahí ya, pues, partiríamos de datos públicos, de medios online, trabajaríamos con datos, pues, que podemos extraer de fuentes públicas de la administración, por ejemplo, datos estadísticos, datos históricos, que nos pueden servir como indicadores para entender mejor el contexto en el que nos estamos moviendo a la hora de desarrollar un determinado servicio, o como información de contexto para entender por qué observamos en nuestros datos las tendencias o comportamientos que vemos. Y bueno, pues podríamos seguir añadiendo fuentes de datos externas, pues de información de redes sociales, información extraída, pues, de APIs de servicios web de otros proveedores externos, pues, no sé, datos meteorológicos, datos de tráfico. En fin, podemos utilizar un abanico casi infinito de fuentes de datos externas que están disponibles. Algunas son públicas y gratuitas, otras son comerciales, hay que pagar por ellas, pero si nos aportan valor, pues realmente nos puede interesar utilizarlas. Pero eso, tenemos esa información externa que nos puede ayudar para complementar los datos que gestionamos internamente. Y a partir de todos estos datos es sobre los que podemos construir nuevos servicios, nuevos productos, construir, pues eso, nuevo conocimiento que nos permita innovar, mejorar y desarrollar, pues, como digo, nuevos productos. Entonces, ¿cuál es el valor de la ciencia de datos y el Big Data aquí? Pues bueno, se trata de disciplinas y herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestro entendimiento de lo que ocurre en nuestra organización y en el mercado al que queremos llegar, ¿de acuerdo? Entonces, con la ciencia de datos y el Big Data Analytics, por lo primero que empezamos es por tratar de analizar los datos que tenemos para explicar, para poder ver primero qué ha ocurrido, poder describir cuál es la situación actual, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, una vez que vemos cuál es la foto actualmente con los datos, si entendemos cuál es nuestra posición, pues qué ventas estamos teniendo en cada producto, cuántos clientes ganamos o perdemos, si estamos creciendo o no, cómo se están comportando determinados precios, la determinada demanda. Cuando vemos cuál es la foto fija, digamos, lo siguiente que podemos hacer es tratar de explicar a qué se debe, por qué ocurre aquello que hemos visto con el análisis descriptivo. Y aquí estaríamos ya dando un diagnóstico. Esa explicación lo que nos permite es entender mejor
cuáles son las tendencias, las relaciones que existen entre distintas variables, entre distintos indicadores de nuestro negocio y tratar de dar un sentido a lo que ha ocurrido de acuerdo a nuestros datos y a lo que podemos ver, a la evolución que vemos en nuestra actividad. Hasta aquí, digamos que lo que hacemos es ver qué ocurre y tratar de explicar por qué ocurre. Y esto es muy valioso, esto es muy importante, pero realmente esto no nos dice eh, hacia dónde debemos ir, qué va a ocurrir y cómo debemos cambiar o qué tipo de servicios o productos deberíamos dar o cómo ofrecerlos. Para esto es para lo que la ciencia de datos y el Big Data nos da más valor todavía. Digamos que con la ciencia de datos, con el análisis de datos y las tecnologías de Big Data Analytics, lo que podemos hacer es dar además el salto para cubrir el análisis predictivo, tratar de explicar, bueno, sé lo que ha pasado, sé por qué ha pasado, pero ¿qué va a ocurrir mañana? ¿Cómo va a evolucionar mi mercado? ¿Cómo van a evolucionar la demanda de servicios, la demanda de productos de mi público objetivo, de mi mercado objetivo? ¿Qué va a pasar, pues no sé, con los precios de materias primas, de combustibles? ¿Qué va a pasar con distintos factores que afectan a mis servicios, a mis productos, a mi eficiencia, a mi rendimiento y que tienen un papel crucial a la hora de definir mi estrategia, de hacia dónde debo moverme? Cuando ya tengo esa predicción, cuando soy capaz de mirar al futuro y dar una estimación de cuál va a ser la evolución de los indicadores que a mí más me preocupan y que más inciden en mi actividad, el siguiente paso en el que nos apoya la ciencia de datos y el Big Data es en decidir qué acciones debo tomar para aprovecharme de esa situación. Ya sé qué es lo que va a ocurrir o ya tengo una predicción con cierta incertidumbre, pero una predicción de hacia dónde va a evolucionar un mercado, hacia dónde van a evolucionar las necesidades de un determinado público. Y ahora, ¿qué debo hacer yo? Bueno, pues eso es la optimización, el análisis prescriptivo, el, el utilizar, basándonos en datos y estas herramientas de Data Science y Big Data, eh, saber cuáles son los siguientes pasos que debo tomar, cuál es la mejor acción que puedo tomar para adelantarme a otros agentes, mejorar mi posición y sacar el máximo provecho de toda esta información, de todo este conocimiento que he extraído. Al final de lo que se trata es de eso, de generar cada vez un conocimiento mayor y más profundo de, de todos los factores que afectan a mi actividad para poder tomar decisiones. ¿De acuerdo? Lo importante, el uso final de estas herramientas, de los datos y las herramientas de ciencia de datos y Big Data, es ayudar a tomar decisiones, mejorar el conocimiento para obtener pues, un nuevo conocimiento que sea accionable, que sea un conocimiento que a mí realmente me sea útil para tomar decisiones y que me permita tomar las decisiones que más me permitan crecer, que más me permitan mejorar. Ese es el rol que tienen estas tecnologías. Aquí muestro pues, cómo sería un ciclo prototípico del proceso de ciencia de datos para generar todo este conocimiento. Todo parte al final de, bueno, este es mi sector de actividad, digamos, mi universo, el mundo en el que me muevo, y yo tengo
un propósito, una cuestión de negocio que yo quiero resolver. Entonces, pues bueno, el proceso típico es identificar y obtener la información base para tratar de responder a mis preguntas, a mis cuestiones de negocio, preparar esa información, tenerla lista. Como decía antes, el principal problema que se encuentran las empresas es no saber los datos que tienen, ni cómo los tienen, ni dónde los tienen. Entonces, conseguir unificar e integrar toda esa información y tenerla lista para ser explotable, en la mayoría de los casos que yo he conocido, supone 2/3 partes, 3/4 partes de el trabajo de un proyecto de ciencia de datos, de Data Analytics, ¿de acuerdo? O sea, simplemente tener lista la información, toda la información relevante, en la forma adecuada para poder explotarla. Y a partir de ahí de los datos, pues bueno, ya viene la parte de analizar los datos, como decía antes, para ver qué ocurre, cuál es la situación actual, ese análisis exploratorio y por qué ocurre ese análisis explicativo, digamos, y a partir de ahí ya poder empezar a construir modelos, modelos de clasificación, modelos predictivos, dependiendo de cuál sea el objeto final, cuál sea el propósito final al que queremos llegar. Recuerdo que sean modelos que nos den una visión de cuál es la evolución que podemos esperar o qué estructuras subyacen a la actividad que vemos a partir de nuestros datos. Por ejemplo, si estamos trabajando con datos de clientes, con datos de usuarios, podemos tratar de clasificar esos usuarios, tratar de entender qué clústeres, qué grupos de usuarios, de clientes, se esconden detrás a partir de información de esos clientes, de su edad, de sus gustos, de la actividad que tienen en compras, en productos que ven, interacciones con otros usuarios, para poder entender mejor qué características, qué grupos comunes podemos ver ahí que nos permitan identificar también comportamientos comunes para adaptarnos a ellos. Por otro lado, tendríamos pues, modelos predictivos para tratar de decir, de tratar de prever, de, de adelantarnos a cómo va a evolucionar una determinada actividad, un determinado sector y poder tomar decisiones basadas en ellos. El resultado al final de estos modelos de análisis, modelos de clasificación, modelos predictivos, es poder generar un nuevo conocimiento, como decía antes, y que sea algo que podamos interpretar, que sean resultados que, que nos permitan llegar a conclusiones válidas, que sean, como digo, interpretables, porque eso es lo que nos va a dar ventaja competitiva, eso es lo que nos va a aportar nuevo conocimiento. Si obtenemos resultados que realmente para nuestra actividad o para la gente que tiene que tomar decisiones no resultan fáciles de entender, no, no nos permite, esos resultados no nos dan un entendimiento claro de qué es lo que ocurre, no vamos a poder tomar decisiones basadas en ellos. Por lo tanto, el siguiente paso, una vez que tenemos resultados, es poder interpretarlos, poder visualizarlos y compartirlos con el resto de nuestro equipo para poder extraer esas conclusiones, ese conocimiento y poder tomar decisiones, que al final es el último paso, el utilizar el conocimiento para tomar decisiones sobre cómo evolucionar, cómo avanzar, cómo cambiar nuestra forma de operar o qué nuevos procesos, qué nuevos productos debemos desarrollar.
Aquí quería también aprovechar para hacer una pequeña distinción entre ciencias de datos y Big Data, porque es un término que muy a menudo se confunde cuando hablas con gente que no está familiarizada con los términos, ¿vale? Me canso de ver en artículos de periódico, de prensa generalista, pues esa confusión entre qué es ciencia de datos, qué es machine learning, qué es el big data, qué es computación en la nube. Entonces, sí que quería aprovechar para dar un par de pinceladas y explicar bien a qué nos referimos en cada caso. En la ciencia de datos, al final, es un conjunto, una mezcla de distintas áreas. Aquí se están combinando pues conocimientos que vienen del análisis matemático y análisis estadístico con técnicas de manejo y operación de datos y almacenamiento de datos, técnicas de programación y algoritmia, sobre todo pues, relacionadas con la inteligencia artificial y el machine learning y el aprendizaje estadístico. Y también una parte muy importante es el conocimiento de la propia actividad de negocio, la actividad de la empresa o de la organización. Porque si solo contamos con gente que tiene los fundamentos matemáticos y estadísticos y la capacidad de programación y el conocimiento de las herramientas y las tecnologías adecuadas a aplicar, pero no sabe cuáles son las características de la cuestión de negocio, del problema de negocio que se pretende resolver, al final no van a llegar a nada útil. Bueno, puede que lleguen a algo útil, pero será por casualidad. Es decir, necesitamos combinar todas estas esferas de conocimiento para poder dar una solución que sea realmente útil y valiosa, que se pueda aprovechar en la organización, en la empresa. Entonces, pues, como veis, aquí se mezclan muchas áreas, muchos campos de conocimiento. Entonces, en la realidad es prácticamente imposible contar con personas que cubran el conocimiento, la formación y experiencia en todas estas áreas. Entonces, típicamente lo que ocurre es que los equipos de ciencia de datos son eso, son equipos multidisciplinares con personas con distintos perfiles, que más o menos todo el mundo tiene un conocimiento básico de todo el resto de áreas, pero sí que están más especializados en determinados aspectos. Vamos a contar con gente con una formación en matemática y estadística muy profunda, que tiene esos conocimientos teóricos y aplicados pues muy profundos, como digo. Vamos a contar con gente que tenga un mejor conocimiento de las plataformas tecnológicas, de los aspectos algorítmicos y de herramientas que se pueden utilizar, y gente que tenga el conocimiento más profundo del negocio, de cuáles son las variables que afectan a nuestra actividad. Entonces, pues típicamente vamos a trabajar con equipos de 2, 3, 4 personas. En grandes empresas se cuenta con equipos mucho más grandes, pero normalmente un científico de datos no es una persona que trabaja aislada y que posee todas estas capacidades y toda esta formación, sino que es pues 1, 2 personas que trabajan de forma coordinada con otros departamentos de la empresa, con una relación muy estrecha y continuada, ¿de acuerdo? Que es la única forma de sacar adelante, pues bueno, servicios y conocimiento que aporte valor. Por otro lado, tendríamos el Big Data, que Big Data entenderíamos de forma más estricta
el conjunto de herramientas, de métodos y tecnologías que nos permiten poder gestionar y trabajar con conjuntos de datos que exceden las capacidades tecnológicas de un sistema de información normal, pues, de los ordenadores o del servidor que tenemos en nuestra oficina, ¿de acuerdo? Pues que nos enfrentamos al Big Data cuando las características del problema que tenemos que resolver y las características de los datos y de la complejidad de cálculo que requieren no permiten desarrollar, analizar y desarrollar soluciones y generar ese nuevo conocimiento utilizando, pues, las herramientas de programación, de bases de datos, de análisis de datos y de visualización que utilizaríamos típicamente en nuestro día a día. Pues, como digo, pues una base de datos, un lenguaje de programación normal o una hoja Excel que utilicemos para analizar los datos y pintarnos nuestros gráficos. Cuando el problema al que nos enfrentamos no puede ser abordado con estas herramientas básicas y necesitamos una potencia superior de cálculo y de almacenamiento, es cuando entran en juego las tecnologías Big Data, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ahí está ese matiz, esa diferencia entre a qué nos referimos con ciencia de datos y a qué nos referimos con Big Data. El Big Data se utiliza para ciencia de datos, pero se utiliza para más cosas, no solo para ciencia de datos. Y al revés, la ciencia de datos entra en problemas de Big Data, pero la ciencia de datos no utiliza únicamente o no se apoya únicamente en tecnologías Big Data. Se puede realizar ciencia de datos con herramientas más habituales de nuestro día a día, pues como decía, pues con bases de datos, con una hoja de cálculo, aunque más típicamente pues tendremos que utilizar herramientas algo más especializadas, lenguajes de programación más especializados, pues como R o como Python. Vamos a pasar ahora, si os parece, a dar una pequeña pincelada de dónde viene todo este hype, toda esta explosión de Big Data, ¿de acuerdo? Al final, lo que vemos es que a día de hoy vivimos en lo que se llama la era del dato, ¿de acuerdo? Y esto es algo que, que viene desde finales de los años 90. En la segunda mitad de los años 90 fue cuando se produce el boom de Internet. Se produce la primera gran explosión de páginas web, de la gente empieza a crear sus páginas personales, sus blogs, aparecen los primeros foros, aparecen las primeras listas de usuarios, incluso los las primeras redes sociales más rudimentarias, ¿de acuerdo? Se empieza a generar tal contenido en Internet que hay gente que dice, pues a mí me interesaría tener un motor de búsqueda, algo que me ayude, una herramienta que me permita encontrar rápidamente el contenido que yo necesito y que me lleve a la página web donde está la información que a mí me hace falta. Y empiezan a crearse los primeros motores de búsqueda, ¿de acuerdo? Pero no es hasta finales de los 90 en las que dos personas, Larry Page y Sergey Brin, eh, empiezan a pensar y diseñan un nuevo algoritmo de búsqueda que sería revolucionario, que cambió absolutamente, eh, cambió Internet en realidad, desde mi punto de vista. Y crean el motor de búsqueda de Google, estos dos señores, Larry Page y Sergey Brin.
Este motor de búsqueda se basa en un algoritmo que se llama PageRank y es un algoritmo muy ingenioso. Pero ¿qué ocurre? Que el número de páginas web y la cantidad de contenido a indexar sigue creciendo, sigue multiplicándose mes a mes, año a año. Y llega un momento en el que, tal como habían diseñado el algoritmo, no da tiempo para cubrir toda la información que se estaba generando, toda esa cantidad de páginas web y nuevo contenido en línea. Con lo cual tienen que dar un paso más allá y tratar de pensar una forma alternativa de poder procesar toda esa información, porque llegó un momento en el que su algoritmo, que al final lo que hacía era ir a buscar todas las páginas web que eran capaces de hallar, procesar el contenido e indexarlo, en un servidor eran incapaces de hacerlo. Tratan de llevarlo a más servidores, de distribuir la información, ¿de acuerdo? Y, y se encuentran con un muro, que es lo que les lleva a idear una nueva forma de poder procesar toda esta información. Y es aquí donde desarrollan un sistema de ficheros distribuido, donde desarrollan una nueva forma de almacenar ficheros de forma particionada, replicada y distribuida, y donde desarrollan también una nueva forma de cálculo, un nuevo motor de cálculo también distribuido para ser capaces de gestionar toda esa información y poder desarrollar los cálculos en un tiempo adecuado, ¿de acuerdo? Y ese es el gran salto. En realidad se basaron en principios, en técnicas de computación, de procesado de información y de almacenamiento que ya existían. Algunas ideas venían desde los años 70, ¿de acuerdo? Pero esta gente lo que hace es dar un salto y decir, vamos a simplificar esto y vamos a crear una plataforma que sea sencilla de utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a crear una plataforma de almacenamiento que para el usuario final sea transparente, que el usuario final no se tenga que preocupar de cómo se almacena esa información troceada y distribuida por un montón de máquinas interconectadas, y que a la hora de programar un cálculo sobre esta gran cantidad de datos, que tampoco se tenga que preocupar de programar los detalles para que distintos fragmentos de cálculo se lleven a cabo en distintas máquinas interconectadas sobre esta porción de los datos y después reúnan toda la información y la combinen para dar el resultado final. El gran salto que dio esta gente con estas soluciones fue crear unas plataformas, unas tecnologías que abstraían esos aspectos, esos detalles técnicos finos por debajo al usuario final, de tal manera que el usuario final lo único que tenía que hacer es, yo copio este gran volumen de ficheros, estos ficheros enormes, a este sistema de ficheros distribuido y no me preocupo qué pasa por debajo. Es copiar ficheros. El sistema por debajo ya hará lo que tenga que hacer. O yo tengo que hacer este cálculo con mis datos y no quiero preocuparme de saber si esta máquina tiene estos datos, si esta máquina tiene estos otros, de tener que intercomunicar y lanzar procesos por separado, intercambiando mensajes, coordinándose entre ellos. No, yo lo que quiero es simplemente quiero calcular esto así, así y así. Y que la plataforma se encargue por debajo de todos esos detalles técnicos, ¿de acuerdo? Ese fue el gran salto. Y sobre estas tecnologías que desarrolla Google y que publica los papers, los artículos, diciendo cómo lo había hecho, en base a eso es sobre lo que se construye gran parte de las herramientas que seguimos utilizando hoy en día en el mundo Big Data. Son
evoluciones, hay mejoras y especializaciones de ese enfoque, pero que esencialmente beben en su gran parte de el trabajo desarrollado por esta gente, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eh, toda esta, todas estas tecnologías sirvieron para soportar el boom que se vivió desde principios de los años 2000 hasta la fecha en generación de contenidos, ¿de acuerdo? La información antes estaba dominada por datos tabulares, datos estructurados, pero a día de hoy toda la información que se maneja es información, digamos, semiestructurada o información sin estructura. Hablamos de información textual, datos de redes sociales, datos de plataformas multimedia y en los últimos años, y va a ser lo que domine el futuro, los datos provenientes de sensores y actuadores. A fecha 2020, la cantidad de datos que se estima que existe en el mundo a día de hoy son unos 45 zettabytes. 45 zettabytes son 45.000 millones de terabytes. Y crece exponencialmente. Esto es un crecimiento exponencial. Para hacernos una idea de qué supone esta cantidad de información, si almacenáramos estos 45 zettabytes de datos en discos duros de 1 tera y nos pusiéramos a apilarlos distribuidos sobre la superficie de un campo de fútbol, la altura que alcanzaría esta pila de discos duros sería más o menos la de la altura del Mont Blanc, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de una cantidad de información desbordante. Además del volumen de información a gestionar, el Big Data tiene que ver también con dar solución a otros problemas, otros desafíos que se presentan en los datos que tenemos que manejar. Como digo, lo primero es el volumen. Una empresa o una organización no va a tener que hacer frente a 45 zettabytes de datos, pero dependiendo de la actividad que vayamos a desarrollar, dependiendo de nuestro área de actividad, sí que vamos a tener que manejar centenares de gigas, teras, decenas de teras de información y vamos a tener que estar haciendo análisis y cálculos sobre ellos para entender lo que está ocurriendo y tratar de predecir la evolución y qué acciones debemos tomar. Entonces, cuando esta cantidad de datos, este volumen de datos, sabemos además que ya no es que sea grande ahora, sino que va a ir creciendo año tras año, excediendo las capacidades de nuestros servidores, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo podemos hacer frente a eso para poder manejar esos datos? Ahí entran las tecnologías Big Data. Lo mismo ocurre con la velocidad de los datos. En muchas situaciones ya no es solo el volumen de datos, sino que nos llegan datos en tiempo real, pues de sensores, de la interacción con clientes en redes sociales, de stream de datos que tenemos que manejar, por ejemplo, pues de cámaras de videovigilancia o de streams de audio. Y necesitamos ser capaces de procesar esa información y dar una respuesta en tiempo real. Por ejemplo, imaginar que tenemos sensores monitorizando el estado de ciertas máquinas o de ciertos componentes críticos en nuestra planta de producción, o que tenemos cámaras o sensores que están monitorizando unas determinadas instalaciones por temas de seguridad. No podemos esperar 2 o 3 horas a que esos datos se hayan procesado y nos salte una alarma. Necesitamos que toda esa cantidad de información se procese prácticamente en el momento y nos dé avisos, nos dé indicadores para poder tomar decisiones y actuar en el momento. Para eso también necesitamos tecnologías especializadas, las tecnologías Big Data. Otro problema es la variedad de los datos. A diferencia de
del mundo de las tecnologías de la información tradicionales, donde teníamos ficheros con los campos bien definidos, separados pues, por tabuladores o puntos y comas, o las bases de datos tradicionales con sus tablas bien definidas. En el mundo actual, los datos no nos vienen así de bien estructurados y bonitos, sino que vamos a encontrarnos con datos que pues es texto libre, como nos pueden aparecer en los mensajes de blogs, en los comentarios que nos dejan nuestros clientes en nuestra tienda, en redes sociales. Vamos a tener datos, pues como decía, pues de señales de vídeo o de audio que tenemos que procesar y combinar con otra información, o datos de sensores, datos pues de aplicaciones de servicios web, de APIs de servicios web. Esa variedad en la estructura, en cómo viene la información y los tipos de datos que vienen dentro codificados, es difícil de integrar, de almacenar y gestionar de forma común. Y aquí los sistemas tradicionales no nos sirven. Necesitamos de nuevo tecnologías distintas, como son las tecnologías Big Data. Y por último, quedaría el aspecto de la veracidad de los datos, la fiabilidad de esos datos. Cuando estamos manejando datos de cualquier tipo, nos vamos a encontrar pues, que hay datos que están incompletos o que hay valores que pueden contener errores. Pensar, por ejemplo, en información de sensores, ¿vale? O en datos de lecturas, que tenemos un equipo de gente que está haciendo pues, lecturas, no sé, de contadores, de revisiones de determinados equipos que tienen nuestros clientes. Pueden cometer un error, puede haber un error en el proceso y que el dato que se almacena tenga un fallo. Cuando estamos hablando de una cantidad de datos asumible, pues es fácil ejecutar procesos más o menos de limpieza de datos y detectar aquellos valores que pueden ser problemáticos, que sabemos que esto es un fallo o falta la información, algún problema así. Cuando estamos trabajando con teras de datos o datos que nos están llegando en tiempo real, identificar y corregir esos problemas ya no es tan trivial, ¿de acuerdo? Entonces, gestionar ese problema es otro aspecto importante en el que las tecnologías de Big Data nos pueden ayudar. Y aquí, bueno, pues presento un ejemplo de solución de arquitectura Big Data. No voy a entrar aquí en detalle de las distintas tecnologías, pero sí, bueno, quería que se viera cómo es la secuencia de pasos en una solución Big Data en la que tenemos analítica de datos para poder extraer pues, ese conocimiento al que hacía referencia antes y poder dar información adicional sobre previsiones y qué acciones tomar, proposiciones de actuación, digamos, sobre las que poder construir nuevos servicios. Entonces, al final, como veis aquí, entran en juego muchas tecnologías. Tendríamos desde las fuentes de datos de distinto tipo que vamos a utilizar como inputs para nuestros procesos y que tras un proceso de ingestión almacenaríamos en distintos tipos de storage, en distintos tipos de almacenamiento. Típicamente a día de hoy estaríamos utilizando almacenamiento en la nube y ya no serían sistemas de ficheros en nuestro servidor o en nuestro ordenador o bases de datos en nuestro servidor, sino que utilizaríamos almacenamientos especializados para los distintos tipos de datos, ¿de acuerdo? De ahí ya pasaríamos a los procesos de preparación, limpieza de datos y todos los procesos de análisis, de analítica de datos y de creación de modelos de aprendizaje estadístico, de inteligencia artificial y machine learning, que se apoyarían en estas plataformas Big Data para generar, pues eso, generar modelos y generar nuevos resultados
que almacenaremos de nuevo en plataformas de almacenamiento adecuadas, adaptadas a cada caso, y sobre las que construiremos pues, nuevos servicios, aplicaciones web, podremos conectar pues, herramientas de business intelligence, ¿de acuerdo? Pues que van a ser las que nos den el soporte para desarrollar estos nuevos servicios y productos, o simplemente para compartir el conocimiento en la empresa, ¿de acuerdo? Aquí muestro rápidamente un ejemplo de la cantidad de soluciones, de herramientas y empresas de servicios relacionadas con la ciencia de datos y el Big Data. Como veis, es abrumador la cantidad de empresas y tecnologías que nos encontramos a día de hoy. Y es fácil perderse, ¿de acuerdo?, entre tanta variedad, tanta cantidad de tecnologías y proveedores de soluciones. Y además es un mundo cambiante, con lo cual, pues dentro de un año habrá actores que habrán desaparecido y habrá otros nuevos. Lo importante, el concepto que quiero transmitir es que no podemos saber todo de todo, pero sí que es importante tener el conocimiento, las nociones de cuáles son los distintos tipos de tecnologías, herramientas y métodos que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Y contar con personas con la formación y el talento adecuado para poder manejarse en este universo, y que estén dispuestas además a, como decía antes, a aprender de forma continua. Y aquí muestro, pues bueno, algunos ejemplos rápidos de empresas y de actividades en las que la ciencia de datos y el Big Data tienen un papel predominante. Pues, hablamos antes de Netflix y sus sistemas de recomendación de contenido. Amazon es otro caso prototípico. En banca se estaría utilizando Big Data y ciencia de datos para detección de fraude, por ejemplo, en tarjetas de crédito. En el área de la conducción autónoma, del coche autónomo, el Big Data y la ciencia de datos también juega un papel fundamental. Y en general, pues bueno, tiene aplicaciones en todas las áreas de actividad, como decía al principio, en el sector del comercio, sector retail, en el sector de salud, en la industria 4.0, con ese avance, con la integración de los sensores y añadir inteligencia a las líneas de producción y a los robots para gestionar de forma autónoma la producción, en los campos de la logística. Y bueno, pues incluyo yo también algunos ejemplos de la empresa en la que yo trabajo, en DNVGL, como pues Veracity, que es la plataforma de Big Data y de intercambio de conocimientos y servicios digitales que tenemos en nuestra empresa, y herramientas pues como GPM Portal o WinGemini, que permiten monitorizar y crear gemelos digitales de instalaciones renovables, de eólica y solar, y poder predecir, poder monitorizar lo que está ocurriendo y predecir averías, cuál es el riesgo de fatiga, situación en la que se encuentran las distintas plantas. Tenemos tecnologías como Forecaster para predicción de la demanda eléctrica o predicción de la generación renovable que va a haber en distintos parques, en distintos emplazamientos. Proyectos como pues este que pongo aquí abajo, de combinación de Deep Learning, inteligencia artificial y visión por computador, utilizando drones para realizar inspecciones remotas de parques eólicos y detectar fallos, averías en las palas de los aerogeneradores, por ejemplo, que da para mucho. Las posibilidades que ofrece, los casos de uso que ofrece, son infinitos. Y ya, pues como resumen,
simplemente pues, recalcar lo que decía al principio de la transformación digital. Es algo que está aquí para quedarse, que afecta a todas las actividades y que si tomamos la decisión equivocada de no hacer frente a ello, eh, nos quedaremos fuera. Que los pilares de esta transformación digital, los principales son las personas, los datos propios y externos y las herramientas adecuadas. Y esa diferencia entre que pues, la ciencia de datos es lo que nos va a permitir analizar, explicar y predecir qué va a ocurrir para poder tomar decisiones adecuadas y avanzar en nuestro negocio y mejorar. Y el Big Data nos va a ayudar a manejar y explotar toda esta variedad de datos ingente para generar conocimiento y nuevos productos y servicios innovadores con los que pues estar al día, incluso adelantarnos y conseguir abrir nuevos mercados. Y bueno, pues esto es todo lo que tenía preparado y quería transmitiros. Muchas gracias por atender. Y